relevante en los tiempos actuales. Es sumamente pertinente, ¿no? Y que nos va a permitir entender y comprender cuáles son los fundamentos de lo que son las redes. Vamos a empezar primero por la base, por el inicio, como, eh, como diría algún comentarista deportivo. Y en realidad todo esto comienza en la atención primaria de salud. La atención primaria de salud constituye el principal fundamento de la necesidad de integrar, articular y coordinar, como ustedes lo han puesto, los servicios de salud. Y esto no es algo reciente, ¿no? No es algo nuevo, no es algo... todo comenzó hace más de 40 años en Alma Ata, en donde en una conferencia internacional que congregó a delegados de todos los países del mundo en esa época, en plena Guerra Fría, por primera vez, el mundo se ponía de acuerdo en un objetivo conjunto en salud. Un objetivo conjunto en salud. Hasta antes de eso, no se había dado a nivel de países, sobre todo pensando en el mundo, un acuerdo global en salud. Aquí se plantea ese primer escenario. Y el acuerdo, la meta que todos decidieron fue salud para todos en el año 2000. Era 1978, estábamos en plena Guerra Fría y tanto los países del bloque, digamos, socialista como los países del bloque aliados a Estados Unidos y los no alineados, todos en su conjunto llegaron a ese consenso. Está bien, salud para todos, salud para todos en el año 2000. Doctor La Carlos, pregunta es, sí, disculpe la intervención. Lo que sí, podemos sí, sí. visualizar en pantalla es una doble imagen de usted, por favor. No sé si nos ayuda. Está Ah, tapando la diapositiva. ya, ya, ya. Está bien, está bien. Ah, gracias, gracias por. Ahora, Ahora sí, adelante. perfecto. En- eh, Aquí se plantea el objetivo global y se plantea una estrategia para lograrla. ¿Y cuál fue esta estrategia? La atención primaria de salud. La estrategia para lograr salud para todos en el. Aquí, acá, no se hablaba de redes integradas de servicios de salud, ¿no? Se plantea una estrategia y se plantea un objetivo, ¿de acuerdo? Cuando se habla de manera mucho más clara, mucho más concreta, mucho más explícita sobre redes integradas de servicios de salud, en el año 2005, en la Declaración de Montevideo, pues, los países, en particular en América Latina, señalan la necesidad de que los servicios de salud trabajen en redes y de manera coordinada y articulada. ¿Para qué? ¿Por qué? Para garantizar la continuidad del cuidado. La atención primaria de salud planteaba como uno de sus principales ejes
la necesidad de que los cuidados de la salud deban ser continuos e integrales. Aquí hay una anécdota que cuenta siempre, que contaba el gran maestro don David Tejada de Riveros, que fue quien organizó esta conferencia de Alma-Ata. Él decía de que hubo un problema de traducción de la declaración, donde Primary Healthcare fue traducido al español como atención primaria de salud, y él decía que no, que la traducción correcta, el sentido correcto eran cuidados integrales de salud. Y justamente en la Declaración de Montevideo se señala que uno de los aspectos claves para garantizar la continuidad del cuidado era necesario que los servicios de salud trabajaran de manera articulada, es decir, en red. Desde el 2005 hasta la fecha, 2000, estamos 26, pero primero fue el 2015 cuando se plantea la Agenda de Desarrollo Sostenible, y donde dentro de esta Agenda de Desarrollo Sostenible se incluye en el objetivo número 3 salud. En esta agenda global aparece de manera mucho más explícita la necesidad de contar con sistemas de salud que sean integrados para asegurar el bienestar y la equidad global. Y en esta agenda, planteada el año 2015, con vigencia hasta el 2030, aparece de una manera mucho más clara y explícita que si queremos lograr la cobertura universal, necesitamos profundizar atención primaria de salud y luego implementar redes integradas de salud. Entonces, ¿de dónde surge el concepto de redes? ¿Por qué surge la necesidad de armar, trabajar, consolidar, desarrollar redes de servicios de salud? Justamente por el ejemplo que hemos puesto y por las respuestas que ustedes han dado. Los sistemas de salud son altamente fragmentados, en donde conviven, coexisten diferentes servicios de salud con diferentes grados de complejidad, que no se comunican, que no se articulan, que no conversan entre sí, y que provocan que el paciente, como el caso de María, se pierde en esta maraña, en esta red burocrática que le pone una serie de obstáculos y en la cual no puede recibir una atención integral. Y en el que en cualquier momento esa atención que ella trata de mantener se termina rompiendo. ¿Y qué provoca esta fragmentación de los servicios? Pues en ineficiencia, puesto que a doña María le pueden tomar varias veces las mismas pruebas. En el hospital le toman una prueba de sangre, en el servicio ambulatorio le toman también prueba de sangre, en el especialista le toman también la prueba de sangre y resulta que son pruebas iguales, pero cada uno necesita su propia prueba. No le sirve, no aceptan pruebas diferentes. Y esto evidentemente representa un alto costo. Pero quizás lo más crítico en esto es que hay una falla en la continuidad, porque hay una pérdida del seguimiento clínico del paciente entre los diferentes niveles que se ven involucrados en la atención de esta persona. Y los que más sufren, en los que más se siente esta barrera, es precisamente en los más pobres, en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas, en la población LGTBI, en las poblaciones más rezagadas socialmente y económicamente. Y lo que terminamos de ver y configurar es un sistema de salud que solo está preparado para atender episodios. Este sistema, tal como está así armado, funciona muy bien
para solucionar una fiebre, para curarte una herida, para cortarte una infección, para incluso tratarte una apendicitis, casos agudos, pero no está preparado para manejar cuadros crónicos, ni tampoco está preparado para atender población que aún está sana y que no todavía no se enferma y por tanto no requiere una atención. Entonces, amigos y amigas, si quisiéramos saber los orígenes, los fundamentos, la base de las redes integradas de salud, nos tenemos que remontar hacia la atención primaria de salud, que no es un nivel de atención, sino es una estrategia integral de organización de todo el sistema, en el cual plantea y señala que la puerta de entrada al sistema tiene que estar en la comunidad, lo más cerca posible al paciente, a la familia, a la comunidad. Nosotros le llamamos primer nivel de atención, pero ese debe ser la puerta de entrada, el primer contacto, el que está más cerca a la persona, a la familia. Pero también plantea con mucho énfasis la atención primaria de salud, la longitudinalidad de los cuidados. Fíjate que no decimos atención, decimos cuidados a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? O todo el curso de vida, en realidad para ser mucho más exactos, ¿no? Cuidados a lo largo del curso de la vida, desde que nace, incluso antes de que nace, hasta que llegamos a la tercera edad, ¿no? Y en todo ese periodo y transcurrir, ¿no? El sistema de salud debe estar permanentemente cuidando, no solo cuando está enfermo, sino sobre todo cuando está sano también. Este principio es fundamental en la atención primaria de salud, la longitudinalidad, el cuidado a lo largo de todo el curso de la vida. Pero además la atención primaria de salud plantea de una manera sumamente clara la necesidad de que esos cuidados sean integrales. Debe incluir curación, sin duda, debe incluir el tratamiento y la curación. Pero además, los cuidados incluyen acciones preventivas promocionales, es decir, acciones que están dirigidas a las personas que están sanas, que no están enfermas aún, y en donde el objetivo es garantizar que estas personas sigan estando sanas. Entonces, fíjate que la atención primaria de salud concentra, pone el foco de su atención en el ciudadano, no en el enfermo, no en la enfermedad, sino en el ciudadano, en la persona, en su familia. Y hay otro componente que también resulta siendo clave y fundamental, la acción intersectorial. La acción intersectorial que significa que la atención primaria debemos abordar los determinantes sociales de la salud. No, que yo soy médico, no, yo soy enfermera, no, yo soy odontólogo, yo solo me dedico a lo que aprendo. No, la atención primaria de salud nos exige al sistema y a los servicios de salud que además también trabajemos en el abordaje de los determinantes sociales. No es que tú te vas a dedicar a poner tubos de agua y desagüe, o no es que tú te vas a dedicar a construir casas debidamente ventiladas y con adecuados materiales. No es que nosotros nos pongamos a hacer esas cosas, pero lo que sí tenemos que hacer en salud es incidir e influir en los alcaldes, en el sector educación, en el sector trabajo. Debemos empujar un trabajo multisectorial que aborde los determinantes sociales de la salud. Entonces, siendo esto la atención primaria de salud, ¿qué rol juegan las redes integradas de servicios de salud? Bueno, juega un rol muy importante porque la RIS, la red
integrada de servicio de salud es el vehículo operativo para hacer esto realidad. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son los fundamentos de las redes integradas de servicio de salud? La atención primaria de salud. La necesidad de profundizar las acciones en atención primaria de salud nos obliga, nos dice que el camino más apropiado, más adecuado, son las redes integradas de servicio de salud. ¿Y qué son las redes integradas de servicio de salud? Ese concepto, ¿a qué llamamos redes integradas de servicio de salud? Esta definición, que uno la puede encontrar en las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud, nos señala claramente esta definición que es aplicable en cualquier contexto, incluyendo el peruano. Es una red de organizaciones que presta servicios de salud que son equitativos e integrales a una población definida y que además está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos, económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve. ¿Cuál es el objetivo central de una red integrada de servicios de salud? Mejorar el acceso, la continuidad de cuidados y la eficiencia global del sistema. Si el modelo anterior ponía al centro de la red al hospital, ponía en el centro de la red al especialista, ahora el centro de la red es la población y el territorio. Es el individuo, es el ciudadano. Y todo lo demás gira en torno a él, ¿no? El servicio hospitalario, los servicios de rehabilitación, los servicios de atención primaria, cuidados integrales, la propia comunidad, todo gira alrededor de la persona. Todo gira alrededor de la persona, ¿no? Entonces, la atención primaria de salud y las redes integradas de salud son dos elementos que están fuertemente interconectados, ¿no? Porque lo que hace la RIS es en realidad poner en blanco y negro, poner en acciones concretas los principios de la atención primaria de salud. Es operacionalizar en el territorio la atención primaria de salud, estableciendo un mecanismo de entrada. La PS organiza la demanda y actúa como un filtro que coordina toda la red. Además, desarrolla y genera datos epidemiológicos territoriales que permite que la red se prepare, sabe de qué se enferma, sabe cuáles son los riesgos de la población, sabe cuáles son los principales brotes que la van a afectar. Por tanto, la red con esa información puede prepararse y organizar los recursos necesarios. Pero acá hay un elemento que resulta siendo crucial. Uno de los principios básicos, fundamentales de la atención primaria de salud es la participación social. ¿Cómo se logra la participación social? En la red, ¿no? En la RIS. La RIS es el escenario en el cual ponemos en práctica la participación social. Estamos en el territorio, interactuamos con la comunidad, con la población organizada, y es aquí en la RIS en donde debemos abrir los mecanismos y los espacios para la participación social, ¿no? Ya lo que resulta siendo muy importante, ¿no? La resolutividad. Esta RIS que está en territorio debe ser capaz de solucionar y de resolver hasta el 80% de los problemas de salud. De tal manera que deje los problemas más complejos a los hospitales. Y de esa forma, digamos, destugurizamos los hospitales que terminan atendiendo problemas simples y sencillos. Para eso, evidentemente, esta red debe estar debidamente organizada, financiada, equipada
dotada con los recursos suficientes que necesite la persona, ¿no? Eh, entonces, es a nivel territorial donde vemos esto. Y acá, evidentemente, Natalie, en efecto, lo que tú dices, aquí es clave y fundamental la participación de diversas instituciones. Sin duda, sin lugar a dudas, la municipalidad y el alcalde y las autoridades ediles constituyen una pieza fundamental para hacer esto. ¿De acuerdo? Pero también, ojo, también están los líderes comunitarios. Si nos encontramos en un ámbito rural, amazónico, en donde el municipio no está presente, existe una comunidad organizada, existe un APU, existe un jefe, existe una organización social que precisamente van a permitir esta participación. Entonces, eh, vemos aquí de manera muy clara digamos, eh, la forma como las redes, la definición, el concepto de redes, responde perfectamente a lo que la atención primaria de salud plantea y nos dice. Esto, pues plantea evidentemente, nos exige un cambio de paradigma, ¿no? Eh, el modelo tradicional está centrado en la enfermedad y el paradigma que nos plantea la RIS y la APS es que cambiemos el foco, cambiemos el centro de gravedad hacia la persona y ya no solamente hacia la enfermedad, sino hacia la persona y pensando en su bienestar y en la salud en términos generales. El modelo tradicional tiene al hospital en el centro. En el paradigma de atención primaria de salud y RIS, estamos hablando de una red de servicios. ¿Donde está el hospital? Claro que sí está el hospital, pero ya no es el centro de gravedad del hospital. El hospital, junto con el centro de salud, junto con el puesto de salud, junto con los policlínicos, junto con los hospitales de día, junto con todos los servicios en forma de red. Ya no es el hospital el que concentra los recursos, la atención y todos quieren llegar allí, sino es la red. Este modelo tradicional estaba preparado para atender episodios agudos y lo hacía muy bien, pero ahora estamos hablando de la necesidad de un cuidado continuo y longitudinal a lo largo del curso de la vida. Este modelo ya no va más, no funciona, no responde a las necesidades que tenemos actualmente en el territorio. Necesitamos pensar en un modelo que mire a la persona a lo largo de todo su curso de vida y de una manera continua, ¿cierto? El financiamiento en el modelo tradicional es el pago por servicio. Cada vez que me atiendo, pago, y si no me atiendo, no pago, ¿cierto? Por tanto, digamos, estimulaba a que se genere demanda, ¿no? Para poder atender más personas y poder cobrar más y poder financiarse. El nuevo paradigma plantea que el financiamiento ya no esté en función a las atenciones o al pago muchas veces de bolsillo de las personas, sino se empieza a hablar un pago capitado, es decir, un pago por persona, por ciudadano, y que además sea una capitación prospectiva y basada en resultados, de tal manera de que se genere más incentivos ya no para captar enfermos, sino para garantizar que la gente no se enferme, porque de esa manera los recursos me alcanzan más. Tengo recursos, sí, pero ya no solo para atender enfermos, sino para garantizar que la persona, que la persona, que el ciudadano se mantenga sano, ¿no? Hay que cambiar los incentivos y el financiamiento resulta siendo clave porque dependiendo de cómo financiemos o cómo paguemos, yo puedo estimular que hayan más enfermos y la captación de enfermos,
o puede estimular el trabajo intensivo en prevención y promoción de la salud para que no hayan enfermos. Todo depende de cómo pagamos. Y la responsabilidad, ¿no? Donde en vez de que el paciente sea el responsable de ver dónde se atiende e identificar en esa maraña y en esa red de establecimientos el lugar apropiado para él, sea el sistema el que decida, de acuerdo a su problema de salud, cuál es el servicio que necesito que requiere. Es decir, la red ya no es más un actor pasivo que recibe pacientes a libre demanda, sino que gestiona el flujo de esos pacientes dentro del sistema. No le decimos ni le pedimos al paciente que averigüe a ver dónde está el especialista, que vea cuáles son sus horarios o que busque una cita adicional, sino que es el sistema el que se debe encargar de gestionar esa atención que puede ser de preventiva, que puede ser curativa, que puede ser de rehabilitación. Este es el nuevo paradigma, amigos y amigas, que nos plantea la Agenda de Desarrollo Sostenible, que plantea salud universal, que pone como estrategia la atención primaria de salud y que busca que esta atención primaria de salud aterrice en el territorio a través de las redes integradas de servicios de salud. La Organización Panamericana de la Salud plantea y señala que esta forma de articular e integrar que ustedes justamente pusieron, ¿cómo se solucionamos el problema de María? Pusieron la palabra que más se repitió es integración, articulación, coordinación, empatía. Pues bien, justamente esta estructura, este modelo, esta arquitectura de integración busca responder a eso que ustedes han señalado, ¿no? Qué cosa nos dice la Organización Panamericana de la Salud? Que las RIS incluyen dentro de su estructura, dentro de su arquitectura, 4 ámbitos de abordaje. Primero está el modelo asistencial, el modelo de cuidados, ¿no? Donde la atención primaria de salud constituye y representa la estrategia principal, ¿cierto? Pero en la cual debemos tener claridad de cuál es la población de la cual nos responsabilizamos. Entonces, uno de los principios básicos, fundamentales de la RIS, es que tiene claramente identificado su población a la cual está a cargo, de la cual es responsable, y en la cual contamos con una red de servicios de diferentes grados de complejidad, con diferentes servicios, trabajadores y profesionales de la salud. Incluye además reglas de gobernanza y una estrategia. Una gobernanza única, fíjate, esto es muy importante. Cuando tú tienes en un territorio diversos actores de naturaleza público-privada o de naturaleza de seguridad social o fondos públicos o municipal, tú necesitas poner un orden, porque estamos hablando de diferentes actores que tienen diferentes mandatos y diferentes estímulos. El privado, la seguridad social, la sanidad, el Ministerio de Salud, el servicio municipal, todos están en un mismo territorio. ¿Qué cosa plantea el modelo RIS? Que hayan reglas de juego únicas para todos. Y aquí se plantea un desafío enorme. No, porque esta red tiene su propio jefe, y esta red tiene otro jefe, y esta red tiene otro jefe, y cada uno tiene sus propias reglas. ¿Qué cosa nos plantea la red? Que tengamos una gobernanza única. No estoy diciendo que desaparezca el privado, que desaparezca la seguridad social o que desaparezca los servicios públicos. Estoy hablando de que debe existir un elemento articulador de estos subsistemas que están en el territorio y que ponga un orden y que en esa estructura de gobernanza participe además la comunidad y los representantes de la comunidad, empezando pues por el municipio. Y además, también debe estar incluida aquí los otros sectores básicos y fundamentales para la salud. Educación, vivienda, trabajo, minería, comercio,
las iglesias o confesiones religiosas que puedan haber, ¿cierto? Todos los actores que están en el territorio. Entonces, estamos hablando, amigos y amigas, de que esta red debe tener un mecanismo donde, a pesar de la diferente la naturaleza de los diferentes servicios que están allí, se debe establecer un mecanismo de gobernanza única en el territorio. ¿De acuerdo? Punto 3, debe haber una organización y gestión, es decir, empezando por un sistema de información que integre toda la información y la data de las personas y que garantice de que, como en el caso de María, si es que es atendida por el cirujano vascular que ve su eh, úlcera varicosa, tenga acceso también a la información que tiene el hospital sobre la diabetes y el centro de salud sobre su hipertensión. Pueda observar esos datos, esa información. Y no le repite exámenes que ya se tomó, donde podamos lograr que los diferentes sistemas de información que maneja cada uno de estos componentes puedan interoperar entre sí y sea posible que la información esté en donde esté la paciente, no donde esté el prestador. Si la paciente se mueve al hospital, la información tiene que llegar al hospital. Si se va a atender María en el centro de salud, toda la información debe estar en ese centro de salud donde se atiende María. Si se va a atender si va a recoger su medicina, en ese lugar debe estar la información de la atención que recibió María y donde le prescribió. No le debería estar pidiendo que traiga otra receta original y nueva que ya se venció la otra. Es decir, esto requiere que exista una integración de los datos, de la información, que también incluye a los recursos humanos, ¿cierto? Porque en ese territorio, si sumamos a todos los trabajadores de salud que están trabajando en una red pública, en una red municipal o en una red privada o en una red de seguridad social, vemos que en el territorio hay especialistas, hay profesionales de atención primaria, hay profesionales de las diferentes áreas y campos de la salud. El problema está que estos se encuentran fragmentados, pero debemos tener la capacidad de mirar como territorio y poder organizar a estos recursos humanos y sus recursos tecnológicos para brindar la mejor atención para la persona, para la familia y para la comunidad. Entonces, y finalmente, el cuarto punto que es sumamente importante eh, es la asignación e incentivos de recursos, ¿no? La asignación e incentivos, es decir, cómo se financia, ¿no? ¿Cómo se financia estos servicios, ¿no? ¿Cómo financiamos estos servicios de salud, ¿no? Eh, y aquí existen múltiples formas de financiamiento. Hay el financiamiento histórico, hay el financiamiento este, por demanda, ¿no? Por atención de pacientes, dependiendo de la cantidad de pacientes. Hay el financiamiento por capitación, la asignación de recursos por persona, por habitante que haya en un territorio. Hay distintas formas de financiamiento. Hay también el financiamiento que financia diagnósticos de manera integral, ¿no? El GRD, el famoso GRD o el financiamiento en base a diagnósticos estandarizados, el cual pues, permite también racionalizar el uso de los recursos, sobre todo en servicios hospitalarios. Entonces, esta arquitectura de integración no es solamente juntar a distintos componentes que están en un territorio, sino armar toda una red de normas, de estructuras, de modelos de información, de esquemas de financiamiento que le permitan a esta red funcionar como tal. Funcionar como tal. Entonces, plantea en este ámbito inicial, el ámbito 1, el establecimiento de un territorio, ¿no?
Un territorio donde hay una población que están claramente definidos, claramente definidos. Esto implica, por ejemplo, saber cuántos son y quiénes son y dónde están. Esto garantiza, además, desarrollar un conocimiento profundo de las necesidades y preferencias que tengan las personas. En base a la información recolectada por los diferentes servicios, debemos tener ese diagnóstico, esa historia clínica de la población, que le llamamos comúnmente análisis de situación de salud, que no solamente incluye el análisis de las enfermedades que afectan a la población o que matan a las personas, sino que además incluya información sobre los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Asimismo, en este ámbito asistencial, en este territorio, hacemos un censo de todos los servicios que hay, incluyendo los servicios especializados, que incluso puedan considerar no solamente a los que están dentro del hospital, sino que incluso puedan estar atendiendo de manera privada dentro de este territorio. Aquí el principal foco, el eje, el centro de gravedad es la familia y la comunidad como, como centro en este diseño de esta red, ¿no? Entonces, este es un primer componente fundamental, ¿cierto? Ahora, ¿y qué hacemos con el hospital? Hemos hablado un poco más de los hospitales, ¿no? El hospital como modelo, ejemplo de este modelo tradicional, obsoleto, ya caduco, pero resulta que el hospital sigue siendo necesario. El hospital brinda servicios especializados que requieren una atención de mayor complejidad. Pero el hospital no puede trabajar sin una red de servicios. El hospital, para que sobreviva, necesita una red. Y la red necesita el hospital. Necesita una red, un hospital a donde referir ese 20% de casos que no es capaz de solucionar, porque necesitan una cirugía, porque necesitan un procedimiento especializado, porque necesitan un especialista. ¿Y que está dónde? Está en el hospital. Entonces, aquí el hospital se convierte en un actor central, clave, pero no es el más importante de todos. Es un componente fundamental, pero no es el más importante de todos. El hospital aquí pierde su hegemonía, pero maximiza su valor estratégico, porque solo se va a dedicar a atender los problemas complejos que no han podido ser solucionados por la red de servicios comunitarios, ¿no? Los hospitales quedan para atender los casos de alta complejidad, pero están claramente integrados con la red ambulatoria de servicios. Tiene no solamente la información de los pacientes y la historia clínica que ha sido llenada en el centro de salud, en el puesto de salud o en el centro ambulatorio de especialidades médicas, sino que además también establece una relación muy fluida porque así como recibe pacientes referidos por el establecimiento de salud, el hospital devuelve esos pacientes ya curados, ya tratados o ya con tratamiento para que la continuidad de su tratamiento sea justamente manejado y monitorizado por el establecimiento del primer nivel. Esto es el eje que se plantea en la RIS, ¿no? El ámbito 2 y 3, que es la gobernanza, por un lado, el ámbito 2 y 3, la gestión de los datos, la integración de la información, ¿no? El modelo de la RIS plantea, sugiere, señala que debe buscarse a toda costa una gobernanza única. No dos gobernanzas, no tres gobernanzas, una gobernanza única. ¿Esto qué significa? Que si hay tres jefes, bueno, tienen que decidir entre esos tres jefes que pertenecen a diferentes ámbitos, cómo se organizan para tomar decisiones, cómo establecen reglas de juego que garanticen que los tres, cuatro actores que están en el territorio puedan trabajar de manera articulada, ¿no? Y esto garantiza además que haya una supervisión y rendición de cuentas, y en donde la participación ciudadana
sea vinculante la participación, las decisiones que se tomen en beneficio de la población, no es que deban ser optativos, no es que si de buena gente lo hago, tienen que tener algún mecanismo de obligatoriedad de cumplimiento. Entonces, la gobernanza plantea un esquema bastante claro. Si bien es cierto, si bien es cierto, esto podría mejorarse mucho si integramos, fusionamos subsistemas, también permite que esos subsistemas, así no se fusionen o así no se integren, puedan trabajar al menos de manera articulada. El modelo de RIS no te dice que tengas un sistema único de salud. Te plantea una ruta que puede ser seguida por países que tienen sistemas únicos, pero que también países pueden tener sistemas fragmentados, ¿no? Es en este escenario, además, también donde cobra un rol muy importante la historia clínica electrónica, porque la historia clínica electrónica es la herramienta que puede garantizar la continuidad de la atención. Una historia clínica que no es un papel físico y que por tanto puede viajar con la persona y ser accesible por un prestador donde el paciente, dándole la autorización, puede ver su historia clínica y puede observar las prescripciones que ha recibido de su médico tratado o del otro especialista que lo ha manejado y que lo ha visto. Entonces, fíjate que aquí es en la RIS en donde la historia clínica electrónica se convierte no en una moda, no en una, eh, digamos, eh, 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 un lujo, sino se convierte en una herramienta fundamental para garantizar la interoperabilidad de datos, ¿no? Algo adicional que se incluye es la gestión integral de la logística de compras y de laboratorios, porque no necesitamos que haya un laboratorio en cada establecimiento. Podemos pensar en un laboratorio que responda a toda la red y podemos pensar en una red de laboratorios, como también podemos empezar a pensar en compras conjuntas que requieran el territorio para solucionar determinados problemas de salud, ¿no? Y obviamente, siendo los recursos humanos, los trabajadores, el talento humano, el componente central, pues debemos pensar también que la red debe distribuir de una manera más justa y equitativa estos recursos fundamentales para el funcionamiento de la red, que son los trabajadores de salud. Y el cuarto ámbito es el financiamiento, alineado al valor, ¿no? Hay que hacer una adecuada mezcla de los diferentes mecanismos de pago a los proveedores. En economía de la salud se habla de que existen diferentes formas de pagar las prestaciones o las atenciones. Y esas diferentes formas que existen de pagar atenciones o prestaciones pueden ser usadas en una RIS para optimizar eficiencia, eficacia y además también un uso racional de los recursos, ¿no? Los sistemas o mecanismos de financiamiento tradicional, bien, el volumen de atenciones o procedimientos. Está mejor el establecimiento que hace mayor cantidad de pruebas de sangre, mayor cantidad de cirugías, mayor cantidad de eh, laparoscopías, mayor cantidad de hospitalizaciones, ¿no? Promoviendo el consumo, que haya más, entonces los se dedican a llenar sus camas, se dedican a operar, se dedican a atender ambulatoriamente a los pacientes, pudiendo en muchos casos pudiendo en muchos casos eh, generar un despilfarro de recursos o uso innecesario de los mismos. Entonces aquí lo que se plantea es que se evalúen sistemas de pagos prospectivos, por ejemplo la capitación, que estén asignados por población a cargo. Como vamos a ver más adelante, esto tiene sus múltiples ventajas que permiten que los recursos
sean usados de una manera mucho más eficiente y se traduzcan en resultados sanitarios. Al final, el objetivo es que los recursos permitan garantizar o permitan mantener a la población sana y gestionar de una manera más eficiente los diferentes niveles de complejidad. El tema del continuo de los cuidados a lo largo del curso de la vida nos plantea a nosotros este desafío de que la persona, la familia, una vez que ingresa al sistema, pueda pasar de su comunidad al centro de atención primaria o al hospital a través de una teleconsulta o al hospital para recibir una cirugía o una atención especializada y que luego éste regrese nuevamente a su establecimiento de salud que está cercano a su casa. Es decir, que el paciente pueda fluir a lo largo del sistema sin que él lo note, sin que tenga que hacer mucho esfuerzo, porque la propia red gestiona los servicios y el tipo de atenciones que necesita. No es que el paciente lo decida, es la red quien gestiona ese flujo y esa atención. De tal forma que podamos observar cómo el paciente, una vez captado por el sistema, puede pasar hacia uno u otro de estos servicios, recibir la atención completa y finalmente terminar con un tratamiento apropiado, adecuado o con un sistema de prevención que garantice que se mantenga sano por mucho más tiempo. A esto le llamamos flujos de referencia y contrarreferencia. La RIS, la red gestionado por la persona, por el paciente, sino que sea gestionado por la red. No, yo tengo dolor de cabeza y quiero que me atienda el neurólogo, por mi dolor de cabeza. Quiero que me atienda el neurólogo, ¿no? Los pacientes pueden tener múltiples preferencias y múltiples, digamos, intereses en recibir uno u otro tipo de atención, pero sabemos de que hay muchas atenciones de carácter especializado que pueden perjudicar más que beneficiar al paciente, ¿no? Así como hay una prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ahora se habla de una prevención cuaternaria. ¿Se acuerdan ustedes? La prevención primaria es aquella que está dirigida a los sanos para garantizar que se mantenga sano. La prevención secundaria es aquella que está dirigida a captar enfermos, ¿cierto? Captar enfermos y evitar que estos enfermos se compliquen, ¿no? La prevención terciaria está dirigida a los crónicos que ya tienen discapacidad y donde el objetivo principal y central es que puedan valerse por sí mismos, puedan mejorar su calidad de vida. ¿Y cuál es la cuaternaria? ¿Cuál es la prevención cuaternaria? Bueno, la prevención cuaternaria, amigos y amigas, es proteger al ciudadano del excesivo intervencionismo médico. Es protegerlo de las excesivas exámenes o procedimientos o cirugías que en vez de producirle un beneficio, le pueden producir más daño. Eso se llama prevención cuaternaria. ¿Y eso cómo se logra? Que el flujo del paciente de los diferentes niveles sea gestionado por la RIS. Gestionado por la RIS, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? En el mecanismo de redes, ¿cierto? Todo esto, ¿qué cosa es lo que busca, amigos y amigas? Bueno, busca que la salud esté basada en valor, que tengamos equidad en el acceso a los servicios, que reduzcamos o
eliminemos las barreras, que no son solamente barreras geográficas, sino también hay barreras económicas y barreras culturales. Buena parte de la población que no acude a los servicios de salud son porque reciben un maltrato o porque no entienden su idioma, ya que es una persona que habla una lengua que no es el castellano, o porque simplemente no respetan sus culturas o sus costumbres. Esto es fundamental, la continuidad de la atención y la calidad de la atención. Debemos garantizar un cuidado integral sin rupturas. En el ejemplo que pusimos al inicio con María, en el ejemplo que pusimos al inicio con María, claramente María era muy vulnerable, en cualquier momento se rompía la continuidad de su atención y cuidados, ¿no? Pero si María estuviera en un sistema que trabajara en forma de red, ella no tendría que naufragar en ese modelo, sino debería ser la propia red la que garantice su flujo continuo por los diferentes servicios para que reciba la atención necesaria y no tenga que estar lidiando con feudos o archipiélagos totalmente aislados uno del otro, ¿no? Esto busca finalmente que tengamos mayor eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos. Eliminemos las duplicidades o los ingresos o reingresos evitables y podamos darle un mayor valor a los recursos financieros. Maximicemos el impacto social y financiero de las personas, ¿cierto? Esto resulta siendo fundamental. Entonces, hasta aquí tenemos pues las bases, ¿no? ¿Cuáles son las bases de las redes? Y aquí quiero recapitular, ¿no? Eh, las redes surgen como una necesidad para poder eh, poner en práctica la atención primaria de salud, ¿no? La atención primaria de salud no puede hacerse realidad en el territorio si es que no tenemos redes de servicios de salud integradas, articuladas, coordinadas. Y si bien es cierto, en 1978 se planteó esta meta de salud para todos en el año 2000, hoy en día la meta es poco parecida, dice salud universal. Es decir, igual, que todos tengamos salud, todos tengamos acceso a servicios. Y ya planteó una meta, 2030. En Almata se planteó como objetivo la fecha límite año 2000. Ahora tenemos también otra meta, 2030. La forma como la evidencia, la ciencia, los estudios, los investigadores, pero también los gobiernos, los países y los organismos especializados coinciden en que la única manera de lograrla es mediante la atención primaria, ¿no? La atención primaria. La atención primaria de salud y la atención primaria de salud requiere como vehículo fundamental las redes integradas de servicios de salud. Entonces, ve la conexión, salud universal, atención primaria de salud, redes integradas de servicios de salud. No están desconectados, están muy vinculados y relacionados estos conceptos. Y aquí radican fundamentalmente los fundamentos, la base, ¿no? El Salud para Todos de 1978 hoy en día se llama Salud Universal. La atención primaria de salud que se planteó en 1978 hoy en día se llama, sí, atención primaria de salud, pero sistemas resilientes que tengan redes integradas de servicios de salud. Entonces, la RIS o la red integrada no es un fin en sí mismo, sino es un vehículo, es un, es nuestro principal transportador para que podamos transformar nuestra visión de equidad en una realidad que se pueda medir, ¿no? Y eso es lo que nos plantea la Agenda 2030, ¿no? A ver, hasta aquí, mirando las preguntas y comentarios muy interesantes que ustedes están poniendo en el chat, nos
nos plantea a nosotros ahora el desafío de señalar y de mirar, y bueno, eh, qué cosa es ahora en la práctica, cómo traducimos esto, en mecanismos y formas mucho más prácticas, ¿no? A ver, les voy a compartir muy brevemente un video muy cortito, que resume el concepto de salud universal. A ver, a ver, vamos a, para que escuchen. ¿Pueden escuchar el audio? ¿Se puede escuchar el audio? Ya, a ver, vamos a solucionar el tema del audio. A ver, vamos a escuchar ahora sí. Organización Panamericana de la Salud, que se pone como objetivo la posibilidad de que todas las personas tengan con equidad la posibilidad de obtener respuestas sanitarias de calidad homogénea, ninguna traba de tipo económico. Es un reto que tiene la región de las Américas y el Caribe avanzar en el camino y en la estrategia de acceso universal en salud y cobertura universal en salud. Es una estrategia que se ha formulado para trabajar en el plano de, por un lado, garantizar el mayor acceso a todos los servicios de salud necesarios en la población, sin que medie ningún tipo de restricción ni económico, ni geográfico, ni cultural, de tal manera que todo el mundo pueda entrar y ser visto por los servicios de salud. Universal es fundamental para mantener la salud de todas las personas en una comunidad o en una sociedad. Dadas los efectos que algunas enfermedades o que algunas condiciones de salud tienen, no solo sobre una persona, no sobre toda una comunidad, es súper importante entonces asegurar que todas las personas estén cubiertas contra esas enfermedades y no solo algunas. Un caso típico es la vacunación, ¿no es cierto? La vacunación es una actividad en la que yo no solo protejo a una persona, sino que si yo lo vacuno a usted, yo voy a proteger a todas las personas que están alrededor suyo porque usted no las va a contagiar. Si yo vacuno solo a un 10% de la población de una comunidad, yo pongo a todo el resto de la comunidad en riesgo. Si yo alcanzo coberturas útiles de vacunación en esa comunidad, yo me aseguro de que toda la comunidad esté protegida. Sí, yo creo que es un elemento fundamental garantizar el acceso y la cobertura universal en salud desde el punto de vista de las potencialidades de desarrollo de los países. Hace muchos años que la Organización Panamericana de la Salud analiza la relación, la conexión que hay entre desarrollo y salud. Y sin duda el asegurar un acceso pleno a una atención sanitaria de calidad homogénea garantiza inexorablemente la posibilidad de que los países estén en condiciones de avanzar desde el punto de vista de su desarrollo humano con justicia social y sustentable. So this means that everybody really needs to take this call to action and frame it within the national context to look at what their needs are in terms of the population needs, in terms of the health system needs, in terms of the health and development needs, and adapt it to that context. There's no one solution for everyone. Everybody's going to have to look at where they are and where they want to go and to progressively expand access to quality services.
estos 3 años han sido años intensos en el país, Panamá, porque por un lado ha habido un cambio de gobierno y nosotros hemos estado facilitando el diálogo político para empezar a generar consenso sobre la necesidad de la transformación del sistema de salud. Esa transformación del sistema básicamente lo que plantea es fortalecer el primer nivel de atención como punto de entrada a los servicios de salud, pero también está planteando la necesidad de racionalizar la estructura de servicios. Eso pasa entonces por la integración de las dos grandes instituciones prestadoras, que es el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Antes del inicio de este proceso de transformación y reforma en los servicios de salud, el Ministerio de Salud tenía una cobertura de un 40% de la población. Con el desarrollo de la reforma y con la expansión de los servicios hacia las áreas más pobres, esto se ha logrado beneficiar ya hoy en día a más de un 60% de la población. We've had the organization, the American States, incorporating Una serie de, digamos, testimonios que ahora los vamos a ver resumidos en este esquema. Una música de fondo, ya que no se escucha muy bien, pero son las imágenes y las frases que están debajo, por favor. Este último video no tenía mucho sonido. En realidad era música de fondo, pero digamos los mensajes estaban fundamentalmente debajo, ¿no? Resumía un poco el concepto de lo que es salud universal. Todas las personas deben tener
acceso a servicios, cuidados integrales de salud, sin que ese acceso lo empobrezca. Eso es salud universal, ¿no? Ahora bien, vamos a mirarnos un poco hacia el caso peruano. Muchas de sus preguntas, comentarios hacían, pero en el Perú no funciona esto, porque en el Perú no falta. Veamos un poco el caso peruano, porque en esta sesión, si bien es cierto, nos toca solamente los fundamentos y hemos hablado básicamente de conceptos e ideas generales sin precisar un gobierno, un país, un territorio. Hemos hablado básicamente de lo que es redes integradas en el ámbito latinoamericano, ¿no? ¿Cómo lo aterrizamos o cómo se está aterrizando eso eh, hacia nuestro sistema de salud, ¿no? No cabe duda, no hay ninguna duda de que uno de los principales obstáculos, ¿no? De el logro de la salud universal o de salud para todos o de cuidados integrales de salud es la fragmentación y la segmentación histórica de nuestros servicios de salud. Ustedes lo pusieron al inicio en la encuesta, en este ejemplo muy concreto que pusimos de María, una mujer de 68 años, ¿no? La fragmentación consiste en la coexistencia de subsistemas de salud que conviven en un mismo territorio, ¿no? El caso más, digamos, concreto para que lo entienda, es la existencia en un territorio de una red pública del Ministerio de Salud, de una red de seguridad social, de una red de sanidades de Fuerzas Armadas y Policiales y de una red privada dentro de un mismo territorio. Eso se llama fragmentación. ¿Y a qué llamamos segmentación? Segmentación, en cambio, es la forma como nosotros segmentamos a la población de acuerdo a condiciones sociales o económicas, y dependiendo de ese segmento, le damos un determinado tipo de atención. Un determinado tipo de atención. Por poner un ejemplo, eso lo pasa en cualquier servicio. Veo una persona bien vestida que llega al servicio y no hace cola. Va directo hasta la puerta del consultorio, toca e ingresa. Y es atendido, mientras las demás personas están haciendo cola esperando que los llamen. Aquella persona que por su apariencia física o por su lenguaje, un guachimán mismo le pone un obstáculo y le pregunta, ¿y tú para qué vienes? ¿De dónde vienes? A ver, muéstrame tu DNI. A ver. Le ponemos una serie de obstáculos y lo hacemos de una manera casi inconsciente. Porque eso no está escrito en ningún sitio. Esta segmentación no está escrita, pero la aplicamos desde el guachimán hasta el mínimo y el mayor profesional de la salud que está, ¿no? Eso se llama segmentación y es altamente discriminatorio, porque cuando segmentamos, el sistema decide a quién les pone alfombra roja y lo atiende rápido, y el sistema mismo decide a quiénes les pone un obstáculo, otro obstáculo y otro obstáculo y otro obstáculo y otro obstáculo para que no se atienda. Eso se llama segmentación. Pues bien, las dos, fragmentación y segmentación, son los mayores obstáculos para la equidad sanitaria y lograr salud universal. Entonces, frente a este escenario que se plantea, que se señala, que se dice, debemos garantizar una continuidad del cuidado a lo largo del curso de la vida. Debemos garantizar que ese primer nivel de atención tenga capacidad resolutiva y debemos hacer una gestión compartida, ¿no? Para el uso eficiente de recursos, ¿no? Yair Soto, en efecto, dije Guachimán, debía haber dicho el señor de la seguridad. Tienes toda la razón, porque yo también estoy segmentando, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos esto? ¿Cómo
cómo atacamos la fragmentación y la segmentación que tienen nuestros sistemas de salud, ¿no? Lo que plantea la atención primaria de salud es que debemos implementar un modelo de cuidados que esté centrado en la persona, ya no en el hospital o en el profesional o, digamos, en la enfermedad, sino en la persona, focalizando en sus necesidades a lo largo de su curso de la vida y en la cual trabajemos de manera conjunta en la gestión de su salud junto con la comunidad, ¿no? Esta atención centrada en la persona, este nuevo paradigma que plantea la atención primaria de salud, eh, digamos, nos lleva justamente a lo que es una RIS, ¿no? Que ya habíamos visto, es el conjunto de organizaciones que presta una cartera de servicios de salud equitativa e integral a una población definida y que requiere para que funcione una articulación y coordinación fluida, que no significa necesariamente integración o fusión, responsabilidad compartida por resultados sanitarios y rendición de cuentas por el estado de salud poblacional. No es solamente articulados y coordinados para atender, sino rendir cuentas por el estado de salud de esa población, ¿no? Ya habíamos visto los 4 dominios estratégicos: el modelo asistencial, la gobernanza y estrategia, la organización y gestión y la asignación de incentivos. 4 componentes claves para la implementación. Estos 4 componentes, amigos y amigas, que fueron planteados inicialmente en el año de 2011, el año pasado, este año se están actualizando. Acaba de salir fresquito, calientito, la nueva publicación y actualización sobre las redes integradas de salud, que plantean en realidad algunos cambios o mejoras comparativamente a los anteriores. ¿Qué elementos claves tiene estas redes integradas? Al primer nivel, como un centro, digamos, el centro articulador de esta gestión, que tiene un territorio definido, que es la puerta de entrada para el sistema, que tiene múltiples disciplinas y diferentes especialidades, y en el cual además garantiza un entorno extrahospitalario apropiado y adecuado que permita la recuperación del paciente. Ya habíamos dicho que una RIS plantea una gobernanza única, no múltiples gobernanzas, no cogobernanzas, sino una gobernanza única y una gestión integrada que permita una adecuada, digamos, rendición de cuentas unificada. Ojo, esto no significa que elimine tu autonomía. No, yo soy de salud, no, yo soy MINSA. No significa que dejes de ser de salud o dejes de ser MINSA. Simplemente significa tratar de estar subordinado a una gobernanza mayor que esté por encima de nosotros y que podamos ejecutar de manera conjunta acciones bajo nuestra responsabilidad y rendir cuentas por ello. Esto es muy importante. Una gestión integrada de suministros. Es a veces curioso ver cómo mientras le falta en un servicio insulina, el otro le sobra. A uno le faltan camas, el otro le sobran camas. Uno tiene más cirugías y su sala de operaciones sin uso y el otro tiene una larga lista de espera. Y todo en un mismo territorio. Eso no debería ocurrir. Deberíamos usar de una manera articulada los servicios disponibles, así sean de diferentes subsistemas. Eso significa una red integrada de servicios, ¿cierto? Donde podamos gestionar de manera conjunta todos los recursos disponibles y en el cual además también se aborde de manera adecuada los determinantes sociales de la salud, trabajando con el municipio, trabajando con la comunidad y con las diferentes organizaciones. Lo que se busca es esto, ¿no? Que haya un continuo asistencial, que existan mecanismos de referencia del centro médico local al hospital de alta complejidad y que luego permita el retorno del paciente del hospital hacia el centro local y que existan, por tanto, normas claras de referencia, traslado de un paciente de un lugar de menor complejidad hacia un establecimiento hospitalario y una contrarreferencia, el retorno de ese paciente a su establecimiento cerca a su comunidad para garantizar el monitoreo y el seguimiento de la enfermedad. Entonces, en una RIS, en una red,
el paciente nunca sale del sistema. La información acompaña a la persona a lo largo de su trayecto durante este flujo de referencia y contrarreferencia, ¿no? En eso consiste una RIS madura. Seamos honestos, tenemos diferentes grados de maduración de las redes, ¿no? Hay redes que son incipientes en formación, hay redes que son más avanzadas y hay redes que son maduras. Y eso es lo que plantea también esta nueva actualización, ¿no? Herramientas para poder armar esto. En el Perú, nosotros tenemos un marco legal e institucional. El 2018 tenemos la ley 30885 que establece la conformación y funcionamiento de las redes, ¿no? El 2020, la Política Nacional de Salud al año 2030, titulada Perú, País Saludable, define las RIS como acción estratégica, año 2020. El 2024, por Decreto Supremo 019-2024 en Salud, se aprueba el reglamento actualizado, formalizando la estrategia de despliegue. Y este año, el año pasado y este año, estamos en una implementación intensiva de lo que se conoce como las RIS iniciadoras, que es el nombre que le ha dado el Ministerio de Salud a los pilotos, a los modelos de redes que deben estar, digamos, en todo el territorio, siendo como que el caballo que jala a todo un territorio en una red, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos esta estrategia operativa de las denominadas RIS iniciadoras. Estoy absolutamente seguro que muchos de ustedes, en los lugares en donde se encuentran, ¿no? Eh, forman parte de alguna RIS, ¿no? Forman parte de una RIS. Silvia, por ejemplo, Silvia Aldave, a quien le mando un saludo, dice que está vigente la norma técnica sobre el sistema de referencia y contrarreferencia de los establecimientos de salud. Pero Silvia, te cuento que está por salir ahorita, la nueva norma técnica de referencia y contrarreferencia, ¿no? Que está en proceso de revisión, está en proceso de, digamos, de consulta, puesto que se está actualizando además también esto. Eh, entonces, en nuestro caso, el Ministerio de Salud, en conjunto con los gobiernos regionales y las autoridades locales, se han identificado, ¿no? Estas redes iniciadoras donde se va a desarrollar justamente estos programas pilotos de integración, ¿no? Se está utilizando en esta oportunidad las enfermedades crónicas como condición de salud trazadora para diseñar el flujo de atención, de referencia y contrarreferencia, ¿no? Y actualmente, de acuerdo al número de redes iniciadoras, se están beneficiando más o menos 7 millones de personas, ¿no? Tenemos 38 RIS iniciadoras que están conformadas actualmente, esto es al corte de diciembre del año pasado, 18 regiones más Lima Metropolitana, Lima Norte, Lima Metropolitana, Lima Centro, ¿no? Lima Centro, Este, Sur y Norte, y ya tienen todas ellas una estructuración basal, sus miembros, su población, y están en pleno proceso de funcionamiento, pleno. Muchas de ellas están más avanzadas que otras en sus diferentes componentes. Así es que esto, queridos amigos y amigas, lo van a escuchar, van a formar parte de procesos de capacitación e implementación, porque Perú en esta oportunidad está avanzando y apretando el acelerador en la implementación de las RIS, utilizando esta estrategia de redes iniciadoras, ¿no? Donde se incluye como componente habilitador, ¿no? La transformación digital y la telemedicina, ¿no? La historia clínica electrónica es, digamos, un elemento clave para la continuidad asistencial, tratando de que se rompan estos silos o compartimentos entre el hospital y el primer nivel de atención, ¿no? Ya tenemos ya muchos años avanzando en estos módulos de la historia clínica
el cual deberían tener acceso tanto los servicios hospitalarios como los establecimientos de primer nivel, pero ya se están empezando a montar, ya se están empezando a desarrollar en estas RIS iniciadoras su uso intensivo. En algunos casos se utiliza el Galenos, en otros se utiliza el Open Clinic, tiene distintas denominaciones. El propio ministerio está haciendo su propio diseño de historia clínica. Lo cierto es que todos están avanzando bajo este concepto de una historia clínica electrónica que sea la columna vertebral de esta continuidad asistencial. Y la telemedicina que busca eliminar barreras geográficas, ¿cierto? Aprovechando la conectividad y la presencia de equipamiento que permite que un especialista a muchos kilómetros de distancia pueda hacer diagnósticos, hacer tratamientos y dar indicaciones al profesional que atienda a la persona para darle un adecuado tratamiento. La tecnología, ojo, por sí sola no integra una red, ¿no? Requiere cambios profundos de cultura y comportamiento, sobre todo en el personal de salud, ¿no? Tenemos, por ejemplo, registros electrónicos de vacuna, tenemos historia clínica electrónica, pero preferimos en muchos casos seguir usando el papel, preferimos seguir usando el registro manual de vacunas, queremos seguir, a pesar de que hay un GIS digital, un GIS web, preferimos seguir usando el papel o usamos los dos, el papel y además también el registro digital. Es decir, tenemos una barrera más de carácter cultural que de conocimiento. Sabemos usar la computadora, sabemos usar el celular, sabemos usar los software, pero nos da miedo usarlo. Tenemos miedo a dejar el papel. Y eso es un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural que tenemos que ir abordando poco a poco, sobre todo en el personal de salud, ¿no? Eh, Aquí, en el caso de las RIS iniciadoras, el hospital de alta complejidad ya no es la puerta de entrada, ¿no? Ni un feudo aislado, ni un silo aislado, sino actúa como el establecimiento de máxima capacidad resolutiva reservado para casos específicos que son referidos por el establecimiento de salud del primer nivel. El hospital va a integrar procesos clínicos y de laboratorio con la atención primaria. Y aquí el éxito de un trabajo hospitalario en red radica en que tenga una buena red con capacidad resolutiva, con capacidad de solucionar problemas y que solo le permita quedarse con los casos más complicados o complejos, ¿no? Entonces, el hospital aquí no es que pierda relevancia o importancia. Yo diría que más bien asume su verdadero rol. El hospital altamente criticado, altamente, eh, digamos, presionado, lo está porque no trabaja en red. El hospital necesita de una red y una red necesita de un hospital. Ambos se necesitan y esto es fundamental. Entonces, para tener un cuidado integral y sostenible de los pacientes, de las personas, necesitamos un primer nivel fortalecido, una integración digital, una gobernanza única y un financiamiento por resultados. Estos elementos garantizan que nuestro sistema, nuestra red, pueda funcionar de una manera más apropiada, ¿no? Recuerde, la integración de la red no es un fin en sí mismo, sino es un medio, es un vehículo para garantizar el derecho a la salud. No es el objetivo la integración de la red, es el medio para lograr salud universal, lograr salud para todos, sin que este acceso empobrezca a las personas, ¿no? Eh, Entonces, es clave aquí el concurso, la participación de todos los miembros, los trabajadores, para que esto pueda ser un éxito, para hacer realidad la RIS. Y estamos, amigos, amigas, en un momento crítico, justo en pleno proceso de implementación del modelo RIS a la peruana. Así es, porque
lo que ha dado la Organización Panamericana de la Salud es un marco conceptual general. Yo les he explicado algunos elementos de este marco conceptual, ¿no? Y lo que está haciendo el país es adaptar a nuestro contexto y a nuestra realidad y empezar con mucha fuerza el año pasado y ahora este año este proceso de implementación y extender la cantidad de establecimientos que trabajen bajo el modelo de una red, ¿no? Donde haya adecuados mecanismos de derivación, donde tengamos cada dato ingresado meticulosamente en historia clínica, una coordinación apropiada entre los diferentes niveles y de esta manera hacer realidad la red, ¿no? La red integrada de servicios de salud. Y finalmente conseguir pues un cuidado integral, equitativo y centrado en la persona. Muy bien, hay mucho, quiero dejar un espacio para el debate. El chat está reventando, hay muchísimos muy interesantes comentarios, muy interesantes aportes de parte vuestra, ¿no? Eh, y que me gustaría ahora poder eh, abrir este espacio de diálogo, de conversación. Podemos usar el chat y, eh, digamos, abrir un poco el debate y el diálogo. Sí, Max. Así es, vamos a invitar a los profesionales, por favor, si tuvieran alguna consulta, duda, interrogante, pueden comentar mediante chat o dejarnos su comentario para ir dando lectura y apoyar así las consultas en los últimos minutos. Y en todo caso, consultar qué les ha parecido la primera intervención del especialista, del doctor Carlos Arostipa. Vamos con la primera consulta. Rodolfo Mergano dice, para integrarnos con otros sectores, primero debemos conocer el MINSA, nuestra red, RIS. Excelente exposición. Bueno, son comentarios que nos están dejando más que preguntas. Excelente ponencia. Excelente, nos dicen. Excelente exposición. Felicitaciones, doctor. Muchísimas gracias. En todo caso, vamos a ir cerrando, doctor. Al parecer todo ha quedado claro.